Hermano, ¿cómo Hola estás? hermano, ¿cómo estás? Feliz cumple. Gracias, Hola, gracias. Qué Dinora. alegría verte, qué alegría verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Estás estás? ahí detrás de esa o es No, simplemente un no, fondo de pantalla? esa es una foto. Ahora estoy en el cuarto de un hotel acá en Irún, con mucho frío, ahí acá en Euskadi, así que bueno. Y saben que hace muchos años atrás, muchos, ¿no? José Luis, un editor que tenemos en común, un editor que tenemos en común, también un gran, que nos ha hecho amigo nuestro a lo largo del tiempo, ¿no? Me da un manuscrito para leer y me dice, mira, Eduardo, vos que andás en estas cosas, yo no andaba en esas cosas específicamente, pero eh, me dieron un texto que quiero saber si vale la pena publicar, ¿no? Y era un libro de José Luis, ¿no? Yo no lo conocía a José Luis. Y me lo llevé, y recuerdo que esa noche, José Luis, te lo dije muchas veces, no pude Sí, dormir leyendo tu libro. Y al día siguiente lo voy a ver a Jorge y le digo, tenés que publicar este libro, yo quiero conocer a este tipo. Así le dije, quiero conocer a este tipo, ¿no? Y bueno, nos conocimos, ¿no? Y a partir de eso, y después de algunas historias gratas, ¿no? Por supuesto, trabamos una amistad que para mí representa un pilar fundamental de mi vida. Así que nos conocimos gracias a tu libro, pero la sí. verdad que contento de que aunque sea un Gracias al poquito, continente, ¿no? a eso fue la excusa de las almas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vos sabés que Bach era un hombre que no se metió en este tema, pero Bach tiene dos cosas que, una, el tema de las vidas pasadas, ¿no? Que es el tema específico tuyo, pero otra cosa que yo te lo escuché a ti y me hace pleno sentido porque con otras palabras está presente en Bach, ¿no? Es el tema de eh, las emociones, los afectos, ¿no? Lo importante tiene que ver con ese mundo afectivo. Y ese tema que vos lo decís tan, tan claramente, ¿no? Con respecto al pasado, ¿no? Es decir, que el pasado en realidad, mientras siga, no pasó. Está No pasó. ahí de alguna. Sí, pues a veces nos olvidamos que el alma no tiene tiempo. Y me gustaría que empezáramos por ahí, José Luis, por todo eso. Bueno, sí. Yo creo que cada vez lo voy todavía ajustando un poquito más esto, ¿no? Desde este concepto que yo he denominado el atrapamiento del alma, ¿no? Y cada vez lo tengo más claro. Yo creí que ya lo tenía claro, pero no es así. Cuando leo a otros autores y leo otros libros, me doy cuenta de que falta algo, ¿no? Por ejemplo, es muy común esto de hablar de los patrones de comportamiento, ¿no? Como si que venimos arrastrando de vidas pasadas, porque en una vida y volvemos a repetir ese patrón, y volvemos a repetir ese patrón en otra vida, y entonces que venimos en un patrón de comportamiento que venimos repitiendo porque ya está estructurado en nuestra alma. Pero la verdad, la cosa es mucho más sencilla, es que todo viene del atrapamiento, de la experiencia en la cual el alma está atrapada. Entonces, ¿qué sucede? Que básicamente la experiencia que todos estamos reproduciendo aquí, cuando no podemos salir de esto, son mecanismos de sobrevivencia. Todos los patrones de comportamiento, en definitiva, se pueden reducir a uno solo: patrón de supervivencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer para sobrevivir? ¿No? Pero eso no es algo que estemos pensando. ¿Qué ocurre? Que si cuando uno está atrapado en una experiencia, y vamos a poner el ejemplo clásico, ¿no? La persona que está atrapada, enterrada viva, ¿no? En un ataúd o en la tierra, y todavía está allí, porque para el alma el tiempo no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Como para el alma el tiempo no existe, hay una parte de nosotros que está allí atrapada en ese cajón, tratando de salir de ese cajón, ¿no? Y todas las sensaciones que tenemos vienen de ese momento, de esa agonía: la asfixia, la taquicardia, el no poder respirar, el ahogo, ¿no? La sensación de muerte inminente, la angustia, la ira también, ¿no? Porque de alguna manera hay rabia, la impotencia, todo eso viene de allí. Pero hay algo más, y es que la pregunta que nos hacemos, o lo que surge en ese momento: ¿qué es lo que tendría que haber hecho para no estar aquí? ¿No?
Entonces a lo mejor no hablar, no hacer lo que hago, no hablar de vidas pasadas, no hablar de flores de Bach, ¿no? No curar, no sanar, no tocar con las manos, no decir lo que no debo. Ese es el patrón de supervivencia. Ese es el patrón de comportamiento. Y hoy, cuando estoy aquí, en esta vida, en este cuerpo, hay una parte de mí que está atrapada en ese ataúd bajo tierra. Y entonces, obvio, ahí pasa una serie de cosas. Primero, no voy a entrar a ningún lugar cerrado porque eso es peligroso. Ese es otro patrón de supervivencia, ¿no? De sobrevivencia. Mejor no entremos allí, porque si entramos ahí, eso es lo que no tendría que haber hecho, no tendría que haber entrado en el ataúd. ¿Y por qué entré en el ataúd? Porque hablé de más, entonces no vamos a hablar. Y ahí es cuando empiezan esta cosa, ¿no? Entonces, en ese momento, básicamente de la agonía, o de una situación tremendamente difícil que no se puede sostener, ahí es cuando nacen todas las emociones, las sensaciones que no podemos resolver, vienen de esa experiencia en la cual estoy atrapado. Más el patrón de sobrevivencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer para no volver a pasar por esto? Y ahí se larga toda la lista, ¿no es cierto?, de conductas, como ya las hemos mencionado, ¿no? No hablar, no decir lo que no debo, no hablar de cosas raras, no amar, no confiar, no entregarme, todo viene de allí, ¿no? Y finalmente una cosa final para darle, por lo menos, bueno, completar esta exposición, y es que, en definitiva, todo lo que nos afecta, como vos decís, es lo no sentido. En definitiva, es lo no sentido, porque cuando estamos en una situación difícil, crítica, no importa dónde sea, aunque no esté en juego la vida, ¿no? Pero si estás en una situación difícil, como por ejemplo, papá te está dando una paliza en la infancia, o están abusando de ti, entonces, ¿qué tengo que hacer para aguantar esto? No sentir. Porque en ese momento trato de defenderme, me pongo duro, rígido, así no siento, pero lo que no siento, es decir, está en el alma, porque el cuerpo está registrando todo, y eso llega al alma. Entonces, en definitiva, como yo lo veo, ¿no es cierto?, lo que nos afecta finalmente es lo no sentido. Cuando empezamos a sentir en el cuerpo, cuando empezamos a traer las cosas al cuerpo, cuando empezamos a ser conscientes de nuestro dolor, es cuando empieza la sanación, ¿no? Tal cual, de alguna manera podríamos decir que los afectos que sofocamos, que no expresamos, se tornan como afección. Eso, digamos, pensando en el pensamiento psicosomático, pero ese concepto de atrapamiento que a mí, tú sabes que siempre me atrapó, ese concepto de atrapamiento tuyo, es un concepto que vos utilizás en el tema de vidas pasadas, pero perfectamente puede aplicarse a las memorias postelares en las cuales una persona está atrapada, o a las memorias personales en las cuales una persona está atrapada, ¿no? Pero que de alguna manera esos atrapamientos, en ese ejemplo que tú diste, vinculados con la sobrevivencia, mejor dicho, ese patrón central, ¿no? Y hay una cosa que yo te quería preguntar, porque la neurociencia dice hoy lo que vos decís, ¿no? Mira. Claro, la neurociencia dice, bueno, el tronco encefálico está grabado, esos patrones de supervivencia de la especie, la lucha, la huida, ¿no? Pero yo agrego una cosa que me parece que es importante, que algunos autores lo retoman, por ejemplo Darwin lo decía, ¿no? Y es la colaboración, ¿no? Es decir, la especie que sobrevive no es porque es más inteligente, más fuerte, sino porque aprendió a colaborar. La colaboración también es una supervivencia. Así ¿Vos es. lo ves en la clínica, a veces en las vidas pasadas, algún patrón de esa naturaleza? No he visto, no, ahora no recuerdo, ¿no? Lo que hay a veces, el otro patrón es el del observador, ¿no? El otro rol que es común, que suele aparecer, que es el observador que está viendo algo, ¿no es cierto?, terrible, ¿no?, en el cual no puede hacer nada, y entonces tenés los dos roles, ¿no? Acá no hay colaboración, acá está el observador tóxico y el observador sabio, ¿no? El observador tóxico es la persona que está allí viendo que está ocurriendo algo que es inconcebible, que es una injusticia, pero no puede hacer nada.
pero se siente culpable porque no puede hacer nada, ¿no? Sabe que no puede hacer nada, pero al mismo tiempo se siente culpable porque no puede hacer nada. Y eso origina también otro mecanismo, otro patrón. Y está el otro, el observador sabio, que entiende que esto es una injusticia, pero que sabe que no puede hacer nada en este momento porque nadie lo va a escuchar y que está ahí expectante, ¿no? Bueno, si alguien me escuchara, voy a colaborar con esto. Ahí está el colaboracionista, ¿no? O el colaborador. No hablemos de colaboracionista porque eso es una palabra, ¿no es cierto?, que tiene otras connotaciones, ¿no? Pero esa es la situación en la cual de pronto se puede encontrar un niño, cuando de pronto sus padres están discutiendo o están peleando. ¿Y qué puede hacer el niño? ¿No? Está en la posición del observador impotente, que no puede hacer nada. Entonces ahí está cómo va a reaccionar. ¿Se va a poder, un niño puede mantenerse incólume, puede mantenerse ecuánime, ¿no? Y decir, estos dos están locos y yo acá no me meto, ¿no? O va a salir en defensa de uno o del otro? ¿Con quién va a colaborar? ¿No? ¿A quién va a defender? Esto está muy presente. Y quiero apuntar otra cosa más que tiene que ver con el atrapamiento, porque esto me surgió a raíz de una pregunta que vos hiciste en algún evento pasado, cuando me preguntaste si uno podía quedar atrapado en experiencias positivas, ¿no? O experiencias felices. Y sí, claro que sí. Y yo me he reconocido a veces en eso, y cuando vos me lo preguntaste, lo empecé a identificar. Porque es otro tipo de atrapamiento que en definitiva lleva también a la frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tuviste una experiencia hermosa en el pasado, sea lo que sea, con una pareja o con un éxito, lo que sea, y hay una parte que quiere repetir eso, que quiere repetir esa experiencia, pero ya no es posible repetir esa experiencia, ¿no? Y entonces hay una parte que también queda anclada en el pasado, en esa experiencia satisfactoria, pero que al mismo tiempo le trae una insatisfacción, porque la experiencia original ya no puede ser reproducida, ¿no? Pero hay una parte que queda anclada ahí todavía, fantaseando tal vez, ¿no?, con repetir esa experiencia en lugar de dedicarse al momento actual, al presente. Todo surgió por tu pregunta. Bueno, te incorporo otra. Hay algo que en la teoría del trauma llamamos testigos silenciosos. Tiene que ver con lo que comentaste de observadores, ¿no? Claro. Como, así que bien, ¿no? Y eso también uno puede quedar atrapado, ¿no? En ese lugar, en ese rol. Y sí, claro, porque el testigo silencioso finalmente viene a ser el observador, ¿no? El testigo, observador, que está ahí, ¿no? Y depende de cómo vive la situación, cómo siente, ¿no?, cómo se ve afectado por lo que está observando como testigo, eso también va a producir consecuencias en sus reacciones, ¿no?, frente a situaciones similares, ¿no? Porque ahí también se va a establecer una pauta de sobrevivencia, ¿no? Soy testigo, bueno, si no hago nada, me salvo, ¿no? Y me quedo de testigo toda la vida, a lo mejor. Mirando pasar la vida. Bueno, vos sabés que Agustín, también un amigo en común, Agustín Paniker, Sí, me acuerdo, nos decía que está escribiendo un libro en donde de alguna manera vincula una cierta mirada del hinduismo que tiene que ver con el camino de liberación y el tema floral, ¿no? Entonces a veces sería bueno que algún día nos den la noticia que estás escribiendo algo de flores y terapia de vidas. Yo creo que va para eso. No tengo la menor idea de flores, vos ya lo sabés. Lo poco que sé, lo escuché de oídas de vos, ¿no? ¿Y estás escribiendo algo, José Luis? Mira, estoy empezando a recopilar historias, por fin, tratando de hacerme un hueco. La verdad que ha pasado muchos años sin escribir y ahora, bueno, estoy tratando de poco a poco. Me acuerdo que vos creo que en algún momento decías, ¿no?, escribir aunque sea una página por día, ¿no?,
4 o 5 renglones, y bueno, estoy revisando historias, ¿no? Estoy poniendo en orden historias, a ver qué... Pero sí, ha pasado mucho tiempo y bueno, este año lo tengo que hacer, ¿no? Así que me estoy creando ese espacio cuando puedo para poder empezar a escribir nuevamente. Ya vamos a ver qué sale de ahí. ¿Alguna idea? Seguro. Algo bueno seguro. José Luis, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este día acá. No sabés, vos sabés que sos una persona que quiero mucho y que valoro Sí, mucho como profesional, ¿no? Te valoro mucho como profesional. Tus libros son realmente luminosos y sos una de las pocas personas que yo he leído y que conozco, que escribe, además que escribís muy bien, con una maestría los casos clínicos que parecen historias que te zambullen a querer seguir leyendo, ¿no? Realmente sí. en los libros, cuando te presentan una historia, un caso clínico, uno se empieza a bostezar, ¿no? Pero vos lo narrás con una Me maestría, pasa. lo narrás con una maestría que da ganas de leerlo. Así que te agradecemos muchísimo toda la gente que te conoce, que ha escuchado tus conferencias de acá, está diciendo cuándo lo traen de nuevo a José Luis, cuándo lo traen de nuevo a José Luis. Y yo le digo, nosotros encantados que venga José Luis todas las veces que quiera, depende de él. Yo también, ¿eh? Yo también. Ayer estábamos hablando con Dinora, lo que pasa que, bueno, es difícil coincidir porque hay fechas que se superponen, que tanto ustedes como yo hacemos en las mismas fechas todos los años, entonces se hace difícil. Pero bueno, Vamos a cambiar la fecha del Congreso, José me Luis. haré una escapada en algún momento y hacemos algo, ¿eh?